Nuevamente doy gracias a Dios porque me permite continuar con el estudio que estamos haciendo acerca de la palabra codicia. Me quiero referir ahora en este momento, al seguir el relato bíblico, me quiero referir a un aspecto de la codicia que antes no había mencionado. Voy a hablarles acerca de Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. El pueblo le estaba pidiendo a Dios tener un rey. Dios le dio a Saúl. Saúl comenzó su reinado en una forma humilde. Inclusive algunos los despreciaban porque era de una tribu pequeña de Benjamín. Pero cuando Saúl llegó a afianzarse en su trono, comenzó a sentir celos de otra persona cualquiera que pudiera quitarle el lugar que él tenía como rey. En una ocasión hubiera matado a su propio hijo Jonatán, que le había dado una victoria contra los filisteos. Pero Dios salvó a Jonatán utilizando al mismo pueblo de Israel para que Saúl no matara a su propio hijo. La codicia no solamente afecta a una persona que quiere alcanzar una posición o algo que no tiene. La codicia también afecta a las personas cuando alcanzan lo que ellos quieren. En este caso que me estoy refiriendo, la persona principal de Israel en cuanto al gobierno era Saúl, porque él era rey y comenzó en su afán, en su locura por mantener su poder, por su codicia de mantener su poder, no solamente comenzó a mirar con celos a cualquier otro israelita, a cualquier persona que se pudiera levantar para ocupar su lugar. Llegó hasta el punto de tener desequilibrios nerviosos. Por causa de esos desequilibrios nerviosos, porque su personalidad se trastornó, David llegó a tener relación con Saúl porque trajeron a David para que tocara el arpa y le cantara. Con la música de David, Saúl sintió alivio. Después David volvió a su lugar, a sus ovejas, era pastor de ovejas, y llegó un momento en que Saúl se puso en tan mala condición, en rebeldía contra Dios, porque no obedeció a Dios en una orden que Dios le dio y se rebeló contra Dios, no obedeció a Dios con lo de Amalek, pues eh, Saúl se puso peor y llegó un momento en que le pide a Samuel que adore con él a Dios, que esté con él, para que el pueblo vea que Samuel estaba con él. Samuel condescendió, pero Dios le indicó a Samuel que él había elegido a David como rey y mandó que ungiera a David como rey. Pero Saúl no sabía eso. David fue elegido por Dios, pero no le pasó como a Saúl. David no sintió codicia. Cuando David y Saúl volvieron a tener comunicación, fue cuando estaban en la guerra y aparece el gigante Goliat. Y cuando David se enfrenta con Goliat y mata a Goliat, llegó a ser un héroe para la nación. Y la nación y las mujeres de la nación daban alabanza a Saúl y también a David. Pero Saúl sintió celos de David, trató de enredarlo con
relación, le ofreció casarse con sus hijas, primero uno, después la otra, pero el afán era tratar de matar a David, que los filisteos mataran a David. Pero David cada vez tenía más auge, más triunfo, hasta que Saúl comienza una persecución contra David. Se cegó tanto que por que una persona, que Doeg, un edomita, le dijo que había visto a David con el sacerdote, que Saúl se volvió contra los sacerdotes de Dios y los mató a todos. Solo escapó uno, que fue a estar después con David. Y persiguió a David. David tenía que ir de un lugar a otro, de un lugar a otro. En dos ocasiones Dios entregó a Saúl en las manos de David, pero David perdonó a Saúl. Dios, cuando le entrega a Saúl a David y David perdona la vida de Saúl, Saúl reconoce que David era mejor que él. Reconoce inclusive que David iba a ser rey, pero después siguió su guerra contra David porque no podía tolerar que hubiera otro que ocupara su lugar. Se quería aferrar a su dominio terrenal. Finalmente, en su rebelión contra Dios, cegado por la codicia, por su ambición, se fue a consultar a los demonios con la pitonisa. Después de la consulta con la pitonisa, Saúl fue a la guerra y junto con sus hijos, los filisteos, lo mataron. Me llama la atención aquí este aspecto de la codicia. Una persona codiciosa cuando tiene el poder no quiere soltar el poder. Pone trampas, hace estratagemas, pone traspiés con cualquier otra persona que ellos puedan pensar que ocupe su lugar. La codicia no solamente ciega al que codicia, al que quiere algo que no tiene, también ciega a aquel que lo tiene. Esto se manifestó claramente en el caso de Saúl. Hay muchas otras ocasiones en la Biblia donde se habla de la codicia, pero yo quiero referirme ahora al último evento bíblico donde se menciona la codicia. Digo el último porque es el último que yo voy a usar en este tema porque tengo que hablar otras cosas con respecto a la codicia. Cuando Jesús estaba en la tierra y estaba haciendo su obra, predicando los principios del reino de Dios, haciendo su obra en favor de la humanidad, explicándole a sus discípulos que él iba a morir, pero que iba a resucitar, los discípulos seguían a Jesús, pero el corazón de los discípulos estaban igual que los israelitas. Ellos pensaban que en Jesús tenían al Mesías triunfante que iban a hacer de Israel la principal nación del mundo. Y ellos codiciaron un lugar en el gobierno de Dios. Y en esa codicia que ellos sentían, tenían pugnas. Voy a dedicar después un tema específicamente en este aspecto para los discípulos de Jesús. Finalmente llegó el jueves, día anterior al viernes en que Jesús fue crucificado. Jesús estaba en el aposento alto teniendo el rito de la comunión o la Santa Cena con sus discípulos. En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, Juan dedica todo ese espacio para hablar de las cosas que Jesús dijo con sus discípulos en esa ocasión. Y también
está relatado lo que sucedió con Judas. El momento en que Jesús participa de la comunión con sus discípulos, cuando le lavan los pies a los discípulos, cuando les anuncia que había un traidor entre ellos, cuando les dice que lo iban a negar, Pedro, cuando Jesús le dice a los discípulos que lo iban a dejar, se iban a escandalizar de Jesús, los discípulos le preguntan a Jesús que quién lo iba a entregar. Jesús no delató a Judas, dijo para que supieran después que las cosas pasaran quién le iba a entregar. El caso fue que en esa reunión, una reunión santa, donde Jesús, el Hijo de Dios, iba a hacer su obra de la redención, iba a hacer el sacrificio por salvar a la humanidad. Allí estaba Judas como uno de los discípulos de Jesús, como uno de los dirigentes de la iglesia cristiana que iba a comenzar. Y también Judas sintió codicia. Pero en este momento no es que Judas quería ocupar el lugar de Jesús. La codicia de Judas fue por las miserables piezas, por el miserable dinero que le dieron por entregar a Jesús. Y la escritura habla que cuando Judas comió el pan, junto con el pan entró el demonio, entró el diablo. Y Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Y de allí salió Judas a entregar a Jesús. Después que recibió la paga de su traición, la codicia de él fue tan ciega que entregó al Hijo de Dios, por lo que se daba por un esclavo. Fue una codicia ciega, pero también Judas quería hacer que Cristo se declarara rey. Y él, como que había hecho esa estratagema para que Jesús se viera obligado a declararse rey, entonces él pensaba que iba a ocupar el primer lugar, que es por lo cual estaba batallando siempre el primer lugar entre los discípulos, o sea, el segundo después de Jesús. Pero me llama la atención que una vez más la codicia surge, ya venía de antes, pero se consolida, se establece en el corazón de una persona que está en una relación de santidad en la presencia del Hijo de Dios. Y esto me enseña un gran peligro. Aún las personas que se dedican a cosas sagradas pueden ser víctimas de la codicia. Para que un ser humano no sea víctima de la codicia, es necesario que ese ser humano se entregue por completo a Dios y se ponga en las manos de Dios. Judas no se había entregado a Dios, no había sido transformado por Dios, a pesar del lugar específico en que Dios lo había puesto. En una ocasión anterior a estos, pero cerquita de este evento que acabo de hablar, Judas se atrevió por codicia a criticar a Jesús en una forma encubierta. Fue cuando la mujer pecadora le lavó los pies con sus lágrimas a Jesús y lo ungió. Y Jesús perdonó a esa mujer que había hecho esa obra, la señaló como una gran obra y de hecho los evangelistas, los que escribieron los evangelios, hablaron de la obra de esa mujer, pero para Judas era un despilfarro. Dijo, ¿qué despilfarro es esto? Se podía haber vendido y haberle dado a los pobres, pero no era que tenía interés a los pobres, es que Judas sacaba dinero de la bolsa, era el tesorero de la bolsa.
Y allí, bajo esa codicia, también atacó, acusó a Cristo de hacer algo despilfarrador. La codicia hace que una persona se rebele contra Dios, aunque esa persona esté ocupando un puesto, un lugar cimero dentro de la iglesia de Dios en la tierra. Es una obra que hace la codicia en el corazón humano. Levanta una guerra entre los que quieren ocupar una posición y los que están en la posición que quieren mantenerse. Y así la codicia va haciendo daño en la humanidad en todos los aspectos. En cualquier aspecto que el ser humano se manifieste, hay codicia que trae problemas entre el ser humano. Y eso se ve en todos los aspectos. Y he estado señalando hasta aquí cómo en lugares sagrados, cómo en la misma presencia de Dios, la codicia viene y se manifiesta. Porque el diablo en su lucha contra Dios utiliza a los hombres que no se han consagrado a Dios y que están bajo su control. Y eso enseña que es peligroso tener en lugares sagrados, en lugares de influencia dentro de las cosas sagradas, a personas codiciosas, porque allí hacen la obra del diablo. Este tema lo vamos a continuar en la próxima ocasión. Hasta aquí llegamos en nuestro análisis. Pedimos la bendición de Dios para todos ustedes que escuchan, para mí mismo, y que podamos tener cuidado en este aspecto tan interesante y tan importante que los seres humanos tenemos que enfrentar. Dios nos bendiga y hasta la próxima.